la prueba me produjo paciencia. Amén. Santo y poderoso es tu nombre, Señor amado, mi Dios. La prueba me produjo paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Amén, aleluya. Santo y poderoso es tu nombre. Vive Cristo. Paciencia, una palabra tan fácil de decir, ¿Por qué crees que pero los es amo a difícil de todos? obtenerla. Amén. Solamente el que ha pasado por la prueba y ha sido pasado por el fuego sabe lo que es obtener la paciencia. Porque primeramente la paciencia la produce. Si te queremos paciencia, vamos a pasar por la prueba. De ley. Tenemos que ser procesados para poder obtener una paciencia. Amén. Bueno, el Salmo 40 es uno de los tantos salmos que David escribió. La Biblia lo dice. Pues en un capítulo de su vida, cuando él pasaba una experiencia más en su vida. Según el versículo que habla, pues, él estaba aconteciendo un momento de mucha dificultad, de mucha tribulación, de mucha desesperación, quizás de depresión, de todo lo que se llame mal. Tanto a que él haya exclamado que estaba en el pozo de la desesperación. Amén. Cuán difícil puede haber sido para él haber estado en esta situación, ¿verdad? Pero en medio de la prueba, pues Dios siempre está con nosotros. Amén. Vamos a hablar un poco del rey David. Ustedes, a más que yo, sabemos quién fue el rey David. Les voy a resumir porque ustedes ya conocen y no le vine a hablar de aquello. Pero les voy a hacer una breve reseña histórica. Amén, gloria El a rey Dios. David fue un joven, pues Dios lo llamó a su corta edad, pues dice la Biblia que era conforme al corazón de Jehová. Amén. Porque era un hombre y un joven de un corazón noble, temeroso a Dios y confiaba en Dios. Gracias a su confianza, pues, él creyó que la fuerza de Jehová podía derrotar a aquel gigante, amén, aquel gigante Goliat. Y así fue. Con el pasar de los días fue procesado en su camino, fue proclamado a rey, pero no fue fácil para él. Tuvo que pasar por distintas pruebas, dificultades, etc. Pero llegó a obtener un reinado. Amén. En el proceso, pues, de David fue obediente, guió a un pueblo, se enfrentó a muchas naciones, salió libertador, ganó muchas guerras con la ayuda del Señor. Fue obediente, temeroso, pero también fue un humano. También se equivocó, también cayó, también pecó, también desobedeció. Amén. Amén. Como cualquiera de nosotros en Vive estos Cristo. tiempos. Amén. Amén. Como cualquiera de nosotros en estos tiempos, pues en un tiempo alabamos, glorificamos, predicamos, tenemos amor por las almas, cantamos, alabamos, hacemos la voluntad de Dios. Pero llega un momento en nuestras vidas de desánimo. Otras veces llega la prueba de una enfermedad, de una deuda, de algún problema en el hogar y nos desanimamos. En otras ocasiones tendemos pues a descuidarnos y desobedecemos y nuestras malas actitudes nos llevan a la desobediencia y a caer en el error. Amén. Aleluya. Así mismo le pasó a David. Santo y poderoso es el nombre del Señor. Amén. Amén. Cuando caí en el pozo, la prueba me produjo paciencia. Cada vez que recuerdo esta palabra, la verdad que elegí este salmo porque siempre, desde que yo vine a los caminos de Cristo, a mí siempre me gustó esa adoración que dice, pacientemente esperé en Jehová. Pero muchas veces nosotros cantamos. Aleluya. Lo cantamos de todo corazón porque lo hacemos para Dios. Pero otra cosa es cuando de verdadmente sale de adentro y lo vivimos. No es lo mismo hablarlo que sentirlo, palparlo. Amén. Amén, así Santo y es. poderoso es el nombre de Dios. Así es. Bueno, dice pues que sus actitudes y su desobediencia lo llevó a sentirse en un lugar sin salida. Amén. Quizás este versículo no solamente relata porque él había caído en pecado. Amén. También se trata de su angustia porque él tenía varios enemigos, varios pueblos que lo querían citar, varios enemigos que lo querían matar. O sea, su aflicción se fue acumulando porque no fue solamente por una cosa, amén. Amén. Fue por varias situaciones vividas en su vida, amén. Santo y poderoso es tu nombre.
Nunca Aleluya. olvidemos que la desobediencia nos llevará a alejarnos de Dios. Amén. Amén. Pero la Biblia relata que en medio de toda esta situación de David, buena y mala, David también nos dejó una enseñanza. Pues la Biblia también relata que David se arrepintió, reconoció, buscó ayuda en el Señor, porque él Amén. sabía que Él siempre había estado con él y que solamente en Cristo encontramos la salida y solamente en Dios la salvación y la liberación a nuestras vidas. Amén. Amén. Santo y poderoso es tu nombre. La Biblia relata que él ayunaba, que él oraba, él se ceñía, él lloraba, él se afligía, él clamaba a Dios, pero no encontraba una respuesta. Amén. La Biblia Gloria a relata Dios. que el rey David estaba de gran manera atribulado, desesperado, como él lo relata allí, en un pozo de la desesperación. Imagínense en el pozo, caído en los pozos de agua para los que vivieron en el campo. Yo no viví en el campo, pero sí conocí un pozo de eso. Profundo. Y no se cayó. Ya, profundo, en donde me imagino yo en el pozo, Asustada ahí. mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, buscando la manera de querer escalar y salir, pero es tan alto que no puede salir, ¿no? Quizás esperando que alguien pase y te brinde la mano, quizás esperando que alguien pase y poder gritar, hey, aquí estoy, Como José. como en el tiempo, pues no, que José, los hermanos lo tiraron a la cisterna, ¿amén? Amén. Pero Un hueco. cuando nos encontramos en la dificultad, metidas en el pozo, y si miramos hacia arriba, que es la salida, pues no, ahí tenemos la respuesta, pero muchas veces no la vemos. Amén. Arriba, al que está, al Creador, al que está en los cielos, al que solamente nos Aleluya. puede librar de todo Amén. aquello que es Dios. Gloria. Amén. Santo y poderoso. Aleluya. Vive Cristo. Santo. Hay muchas razones por las cuales podemos caer en el pozo, amén. Quizás la desobediencia, quizás el ver pecado, quizás un problema, quizás una prueba, quizás un diagnóstico en el cual el médico dice que no hay cura, quizás un problema en el hogar, en tu matrimonio, quizás la misma murmuración y crítica del pueblo entre tus hermanos también te Amén. pueden hacer llevar a caer al pozo de la desesperación. Amén. 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 Una falta de perdón también. Un Amén. rencor. Todo lo que te haga sentir desesperado, atribulado, sin salida, todo aquello te puede llevar a estar en el pozo de la desesperación. Amén. Aleluya. Santo y poderoso Vive es tu Cristo. nombre. Hay que cuidar mucho esto, aquellos hermanos. Gloria a Dios. Santo y poderoso es tu nombre. Te alabamos, mi Dios. Te glorificamos, Padre bendito. Gloria a Dios. Hay muchos momentos en nuestras vidas que nos encontramos en la misma situación. Amén. Ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué hacemos? O la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer? Amén. Es tan fácil decir, Señor, ayúdame, Padre, necesito de ti. Es tan fácil orar, es tan fácil pedir, Señor, yo creo en ti. Es tan fácil decir, Padre, yo tengo la confianza que tú harás la obra. Es tan fácil decir, Señor, yo confío en ti porque tú levantaste de entre los muertos a Lázaro, Señor, porque hiciste muchos milagros en mi vida. Es tan fácil decirlo cuando no está siendo procesados. Amén. Cuando no lo vives, es difícil. Amén. En algún Así es. momento de sus vidas, cualquiera de nosotros tuvimos que haber caído en el pozo. Amén. Amén. Aleluya. Santo y poderoso Vive es tu Cristo. nombre. Yo también caí en el pozo Santo, aleluya. de la desesperación. Aleluya. Santo y poderoso es tu nombre, Señor. Por eso dice pacientemente. En un pozo, y no solamente en el pozo, porque el pozo no tenía agua, el pozo tenía lodo, el cual sentía, como dice la palabra, el lodo cenagoso que me iba hundiendo, que cada vez que quería salir, otra vez caía. Amén. Aleluya. Vive Pero Cristo. bueno, recordando un poco este versículo donde dice, pacientemente esperé en Jehová. Amén. Como les dije antes, la paciencia, la prueba nos produce paciencia. Amén. La Biblia también nos habla, pues, que
que a causa de la prueba obtenemos la paciencia y la paciencia nos lleva a la perfección, amén. Aprendemos a ser más firmes, más responsables, aprendemos a madurar, porque esa es la palabra, madurar, pero no es fácil, no es fácil. Recordando un poco el proceso, mi proceso del mes de diciembre en mi hijo, amén. Esta palabra me retumbaba todos los días de mi vida. Cuando yo pasé mi proceso, yo lo visioné que mi proceso fue en 3 tiempos. 3 tiempos, wow. En un mes de diciembre, antes de Navidad, estaba trabajando. Les resumo rápidamente parte de mi testimonio. Yo había decidido trabajar un tiempo porque tenía que cubrir ciertas cosas. Yo le dije a mi esposo, y como también le había dicho a Dios, quiero trabajar un tiempo, no para siempre, Señor, porque no me quiero agotar. No quiero que mi trabajo te robe tiempo a ti. Siempre fue así, por tiempo. Y mi hermana me cuidaba a los bebés, ella vive en Ciudad Vivienda, y ella me había dicho, yo Mayra, se acerca el 24 y quiero que pases aquí en casa con los bebés. Yo le digo, yo no celebro Navidad. Me dice, pero son tus hijos. Le digo, mira, en la iglesia todos los años hacen culto normal. Prometo ir al culto y después cojo un taxi, paso, qué sé yo, un rato que los niños jueguen, cenamos y me acuesto a dormir porque tengo que trabajar. Espero que me comprendas. Y me dice, está bien. Pero yo ya venía teniendo problemas en mi salud, como una semana más o menos. Mis hijos también estaban un poco afiebrados y agripados, pero ella estaba en control. Nunca les faltó la medicina, siempre estaban en control. Da la conclusión que en mi trabajo, aquel 22 de diciembre, yo me sentí bien mal de salud. Y yo ya me había enterado pues que a varios compañeros de mi trabajo le habían hecho prueba del COVID. Entonces, aquella noche yo llegué a mi casa, pero yo ya no tenía sabor. Cuando yo almorcé en mi trabajo, yo sentí que no sentía la comida. Pero yo callé, no dije nada. Llegué a la casa, le comento a mi esposo y él me dice, no te atribules, no pienses eso, que no es eso. Entonces hablo con mi jefe y él me manda enseguida, el siguiente día, a un médico a la casa, donde me hacen la prueba del hisopado y de sangre y me detectan que tenía COVID. Ya unas 15 días atrás yo había tenido un sueño. Yo me veía como en un cuarto oscuro y yo hablaba con alguien, pero solo era una voz que me decía, te enfermaste de COVID y tus hijos están contagiados. Y yo lloraba y decía, no puede ser, yo por mi trabajo, mis hijos contagiados, porque justamente el 15 de diciembre nos habíamos reunido por el cumpleaños de mi papá, todos los hermanos. Era normal que mayoría, y esa semana la mayoría estaba con gripe y alta fiebre. O sea, yo me sentía un poco culpable. Cuando me dijo eso, esperé a mi esposo y me dice, tranquila, yo Mayra, tranquila. El siguiente día se manejaron los mismos médicos, fueron a hacer pruebas. Justin no tenía nada, pero Daniel sí estaba contagiado. Por eso era que a él se le hacía dificultoso recuperarse, porque él estaba contagiado. Pasó el 23, pasó el 24, pasaron en casa, pasé aislada, pasé con mi esposo. Decidí aislarme de la iglesia unos días porque yo dije, Señor, claro que creía en Dios, que Él podía hacerlo todo, pero yo también dije, Padre, hay varias personas ancianas, yo no quiero que a más de uno estaba enfermo y diga, la hermana Yomaira fue la causante. O sea, yo no quería sentirme culpable y me alejé. A nadie le dije. No le comenté a nadie de lo que me estaba aconteciendo, solamente en mi silencio, porque no quería que algunos religiosos dijeran, porque la hermanita pecó, porque la hermanita falló, son las consecuencias. O sea, nadie puede pasar una prueba porque siempre va a haber los religiosos que van a pensar que todo es por pecado, todo es por consecuencia. Amén. Amén, amén. Otros son jueces. Así es. Y puede ser que sea por consecuencia, puede ser Gloria que sea a por Dios. prueba, pero nosotros no somos jueces. Amén. El único que se encarga es Dios. Amén, aleluya, vive Entonces Cristo. yo le dije a mi esposo, Gloria a Dios. no quiero ser piedra de tropiezo de nadie y no quiero que nadie peque a causa de mí. Esas fueron mis palabras. Pasaron los días, le dije a la hermana Lady, le mandé un mensaje y le digo, sierva, me dirijo hacia usted para decirle que me está pasando esto y por esto no congrego. Dígale a su mami, porque no le mandé mensaje directamente a ella porque a veces las muchachas leen los mensajes y no comunican con lo que le dije. Quiero sincera discreción porque no quiero que nadie peque a causa de mí. Fueron mis palabras. Pero nadie sabía en realidad el proceso porque fue fuerte. Hermanos, la fiebre, el dolor de hueso, el malestar, fue terrible. 2 días totalmente mal. Yo me paraba y yo decía, Señor, clamábamos y orábamos con mi esposo. Orábamos y llorábamos y decía, Señor, yo confío, Padre bendito, Señor, que tú me sanarás, Padre. Yo confío que el mismo Dios que sanó a mi padre ¡Aleluya! me ¡Vive sanará. Yo confiaba Cristo! así, mi hermanos. Pero me venía el dolor y, ay, me tumbaba.
Y otra vez me acostaba y le decía, no soy fuerte a Francisco. Me decía, tú eres fuerte, tú eres guerrera, tú sí puedes. Y yo me paraba y yo cantaba y yo alababa y a los 20 minutos otra vez caía. Y yo le decía, no soy fuerte. Pero Dios había preparado en ese tiempo, preparó a mi esposo para que sea de mi ayuda. Amén. Amén. 3 días pasaron cuando mi hijo Justin cae gravemente en el hospital. Amén. Por una peritonitis infecciosa, lo cual se le reventó. El lío y el caso fue grande. Lo llevaron al hospital. Mi hermana me dice, Yomaira, traje el bebé desde la madrugada, no te había dicho nada porque no quería preocuparte, yo sé que eres nerviosa, te puede dar algo. Y yo me puse a llorar y llorar y llorar. Me dice, va a ser intervenido en emergencias. Amén. Yo le digo a mi hermana, tranquila, ¿qué es lo que necesitas? Primeramente, en el hospital no hay nada. No hay medicina, no hay para exámenes, necesito plata. Decía, Dios mío, no he cobrado. Llamé enseguida a mi jefe, le comenté el caso, me depositó dinero a la cuenta. Me fui al siguiente día, con COVID, con todo. Yo dije, Señor, a nadie le dije. Solo mi madre se enteró por mi hermana. De la iglesia no comuniqué a nadie. Dije, Señor, voy a pasar mi prueba y pasaré mi proceso sola, Padre. Porque he entendido y he aprendido que solamente en ti hay esperanza, Padre. Amén. Tú nos Gloria a buscas, Dios. tú nos señalas y tú me librarás. Fue lo que yo lo dije, aunque suene así un poco egoísta, ¿verdad? Pero ya había venido siendo procesada fuertemente. Amén. Y le dije así al Señor. Pero como Dios es Dios y Él hace como a Él le place. Amén. En ese día yo me encontré a una sierva en el hospital. Yo desesperada, angustiada, y se acerca y me dice, ¿qué hace aquí? Y yo, tengo a mi hijo muy gravemente y lo van a operar. Le digo, pero no se me acerque mucho porque tengo COVID. Y yo dije, bueno, Señor, y ella como que quiso hacer distancia, pero no, se quedó quieta. Bueno, y conversamos un poco y le dije, hermana, le digo, de ahí me fui porque yo tenía que volver y tenía que ir y bueno, varias cosas. En ese lapso de tiempo, pues pasaron muchas cosas. No podían operar a mi hijo, no había el electrocardiograma, fue terrible. El chiste fue que pasó todo el día con un fuerte dolor, que el bebé clamaba que ya no podía más. Cuando fue intervenida a cirugía, pues ya se le había reventado el apéndice. En ese lapso de tiempo, después mi primer proceso, amén, mi primer tiempo, pues yo sí tenía a mi familia de mi lado, pues yo sentía que Dios estaba conmigo, pero no escuchaba respuesta. Él obraba en silencio. Amén. Cuán difícil es cuando Dios sabes que está contigo, pero obra en silencio. Amén. Todo estaba solucionado, a pesar de que gastábamos 40, 50, 60 dólares diarios en medicina, porque no había ni siquiera alcohol ni inyecciones. Dios no me desamparó y me proveó para yo poder sustentarme en ese tiempo, pues no. Había un pueblo clamando, el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo. Amén. Y cuando a una parte del cuerpo le pasa algo, pues todo el cuerpo se estremece y siente, amén. Amén. Había un pueblo orando, pero yo no sabía. Aquella hermana había comentado a su esposo que yo estaba pasando aquel proceso y más o menos como a las 9 o algo pasado de las 9, mientras mi hijo estaba entrando a cirugía, había un pueblo clamando. Mientras yo y mi esposo estábamos de rodillas, también estaba el pueblo de Dios clamando, amén. Y pues Dios escuchó el clamor, Dios escuchó la oración y él pudo salir con vida de aquel lugar. Quedó delicado, sí, una infección terrible en su cuerpo. Pero Dios obrando en silencio. Amén. Hermanos, cuán difícil es decir, Señor, yo creo en ti. Señor, yo tengo paciencia. Señor, yo tengo fe. Mientras nosotros orábamos y nos desgarraba, yo decía, Señor, ¿qué pasa? Mi esposo llorábamos y clamábamos juntos y nuestros hijos, porque ellos estaban allá aislados donde mi hermana, mientras el otro bebé estaba muriendo en el hospital, mientras decían una cosa, pero todo lo que decían era malo. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Si prometiste, pusiste paz en mi corazón y prometiste que todo iba a estar bien. Terminábamos de orar y llamaba a mi hermana Yomaira, el bebé. Le abrieron 2 puntos porque la infección no le deja cicatrizar la herida, su metabolismo no permite una pronta recuperación. Y mi esposo, Yomaira, tranquila, confiemos. Más de un hermano, tranquila, sierva, venía palabra del uno, palabra del inconverso, palabra de parte de los hijos de Dios, palabra de Dios mismo y consuelo mi corazón. Y yo me acostaba y decía, Señor, mañana será otro día y todo habrá pasado, mi Dios. Nada es eterno, yo decía, Señor, todo pasa. Amaneció y recibo una llamada y mi hermana dice, Yomaira, el bebé tiene una bacteria.
O sea, a medida que yo sentía que más clamaba y que más oraba, yo decía, Señor, ¿qué pasa, Padre? ¿No me escuchas? ¿Qué quieres de mí, Señor? Quizás sí, yo reconozco que te he faltado, Señor. Quizás no he cumplido algo que yo te he prometido, Señor. Pero siempre te he dicho, le decía, que si algo quieres que yo acontezca por mis malos actos, sea a mí, no a mis hijos, Señor. Yo clamaba y yo lloraba y yo decía, Señor, yo necesito que tú me digas qué es esto, si es un castigo, si es una consecuencia, si es una prueba. Yo necesito que tú hables a mi vida, Señor, porque siento que ya no puedo, mis huesos se estremecen, mi corazón está afligido, siento que me falta todo, hasta me falta el aire, porque yo estaba con COVID. Yo decía, venía la vigilia del 31, que todos los años la pastora hace, y yo le decía, no quiero estar en esa vigilia, porque yo no quiero que todos estén en beso, en abrazo, en confraternidad, y yo estoy sola, me siento desamparada, no tengo a lo valioso de mi vida aquí en la tierra, no tengo, Señor. Y recibí una palabra y me dijo, anda, gózate, dale gracias a Dios, recibe el nuevo año, da esas primicias al Padre y Él estará obrando allá. Amén. Aleluya, vive Cristo. Y yo dije sí, pero llegó la tarde, recibí malas noticias, a pesar de que yo no estaba así reclamándole a Dios que por qué. Yo decía siempre, Señor, este era como una aflicción y un coraje hacia mí mismo, amén. Y yo decía, Padre, haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad. Y no iba a venir a la vigilia, amén. En eso estábamos orando con mi esposo como a las 6:40 de la noche, porque recibimos una mala noticia de mi niño que no recuperaba. Y nos hemos puesto ora y clama, porque no es lo mismo orar que clamar. Amén. Amén. Clamar a voz al cuello, desde lo más profundo de tu corazón, clamar, pedir auxilio, rendirte a Dios y decir, ya no puedo más, aquí estoy, Señor. Clamar, no es lo mismo que orar. Amén. Amén. Cuando mi hijo el pequeño estaba dormido porque ya estaba con nosotros y comienza a ser atormentado por un demonio. Amén. Fue tan duro ese momento para nosotros que el bebé temblaba, gritaba y decía, ahí está, lo acongojó contra la pared y mi esposo dice, Yomaira, el bebé está viendo algo lo está atormentando, puedo sentir la mala presencia y comenzamos a clamar y comenzamos a orar y todo un proceso que pasamos y el bebé dice, quiero ir a la iglesia, mamita, llévame a la iglesia. Aleluya. Nos vestimos, venimos al culto, no fue fácil porque todos los años estamos acostumbrados a pasar juntos, amén. La prueba no fue fácil, a pesar de que tenía confianza, yo dije en esa noche, Señor, aquí estoy, vengo por una respuesta tuya, vengo por mi bendición, vengo porque me siento culpable, vengo porque no siento poder más, vengo porque no tengo fuerza, vengo a pedir tu ayuda y a que tú me digas por medio de tu palabra o del siervo que vaya a predicar qué es lo que está pasando, Señor, amén. Vine a la vigilia, me gocé, digo, Señor, vengo a la alabanza, no siento nada, vengo a la adoración, no siento nada. Iba el mensaje por la mitad de la palabra, Dios mío, no has hablado a mi vida, ¿qué pasa? Amén, aleluya. Pero Dios sí tenía preparado algo para mí. Amén. Amén. Yo le decía como cuando peleó con el ángel, le decía, y no me voy sin mi bendición, yo estaba así. Aleluya, vive No me voy sin Cristo. mi bendición. Hasta que Él habla a mi vida, amén. Hermanos, tanto fue mi aflicción y el sufrimiento que mi hermana me grababa video de mi hijo, que yo pude decirle a Dios y exclamé lo siguiente. Señor, le dije, si es tu voluntad y me vas a procesar quitándome a mi hijo, llévatelo. Pero permite prepararlo, Señor. Sé que me va a doler, yo le decía, sí. Pero no permitas que él pase este sufrimiento, un niño tan pequeño. No puedo con esto, le decía, Señor. Y lloré toda la noche y al siguiente día me despierto y le digo, no, Señor, no estoy preparada para perder a mi hijo. Aleluya. Vive, Hermanos, santo. en un momento de aflicción, Amén, pude poderoso. sentir, Dios me traía a memoria cuando Cristo fue crucificado. Yo me imaginaba cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, Santo. cuando Cristo estaba orando, cuando Cristo estaba clamando, cuando llegaron y lo atraparon. Yo me imaginaba cuando Cristo iba camino al Gólgota, cuando iba siendo golpeado, Amén. vituperado. Yo me puse en el Dios me hizo sentir
aquello que Él sintió cuando su Hijo fue crucificado por perdón de nuestros pecados. Amén. Así es. Yo sentía como mi corazón sangraba y yo sentía cuán angustia. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me hace pasar esto? Yo reconozco, Padre, todo lo que, quizás una mínima, así chiquititita parte de lo que Dios pudo sentir, porque no es nada lo que nosotros pasamos para lo que Cristo pasó, Amén. aún para los que pasaron los profetas en la antigüedad, amén, no es nada. Y yo le decía al Señor, pues aquí estoy. Me paré, me levanté y le dije a mi esposo, vamos a guerrearnos, vamos a unir en oración, el enemigo no nos va a ganar esta batalla, nosotros nos vamos a levantar, vamos a glorificar el nombre de Dios. ¡Aleluya! Vamos a alabar al Rey de ¡Vive! Gloria, amén. Así yo le dije a Dios. Lo Vive desafío. Cristo. Amén. Aleluya. Es fácil decirlo, pero cuán difícil es ir de a poco y en el proceso, amén. Amén. Pasó el tiempo, mi hijo salió del hospital, nosotros seguimos confiando en Dios, veníamos a la iglesia de vez en cuando porque como yo estaba con COVID, no me dejaron ver a mi hijo durante más de un mes, en el hospital no me dejaban entrar a pesar de que el COVID me había salido negativo. Seguía viniendo a la iglesia, yo subía fotos de cuando yo me había ido de viaje, yo subía fotos de cuando yo estaba cantando, yo subía fotos cuando yo estaba adorando. Todo en mi proceso, cuando las personas se enteraron, varias personas, de todo lo que yo había pasado con mi hijo, nadie me creía, porque me decía, pero si tú estabas bien, yo te vi que andabas por otro lado, yo te vi, le dije a mi esposo, no quiero que el enemigo me vea derrotada. Aleluya. Sí. Yo le dije así, voy a pelear mi batalla y pues si yo fui que me metí en esto o Dios me está procesando, Él será el que me saca de la prueba. Yo le Amén. dije así. Aleluya. Y nos vestimos y nos revestimos y nos ceñimos y nos fuimos a la batalla de la lucha. Amén. No fue fácil porque después de un mes volví a pasar mi segunda prueba. Amén. La Biblia dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Gloria a Dios. Yo clamaba, yo oraba, no le voy a decir de qué manera. Llegué tanto a clamar y a llorar, a reconocer primeramente muchas cosas en mi vida. Yo dije, Señor, hoy te digo esto, hoy te digo lo de acá, hoy te prometo esto, hoy me recuerdo el pacto que hice contigo, porque yo hice un pacto con Dios, hermanos, mis hermanos. Incluso no quería predicar hoy día, pero en la vigilia del día sábado yo dije, Señor, voy por una palabra y si tú me respondes que yo esté en ese lugar, lo estaré parada allí, amén. Amén. Y fue así. Dios volvió a recordar el pacto de mis hijos hacia Él, amén. Y yo dije, bueno, Padre, ahí estaré y por eso aquí estoy. Se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, amén. Tanto fue nuestro clamor, tanto fue nuestra oración. Ayunamos con mi esposo, a pesar de que yo estaba enferma, que no quería comer nada y todo. Dice mi esposo, tranquila, que no te vas a morir. Santo. Estamos pasando un momento de prueba porque yo no sentí el alimento, por ende que no sentía el sabor, a mí no me daba apetito. Mi esposo me decía, yo, mira, yo te invito a comer el pollo asado, te quiero chutar, no quiero nada. Porque es feo no sentir el sabor de la Amén. comida, es horrible, ni siquiera Amén. el agua. Y él me llevaba los dulces y los chocolates, pero yo no quería nada. Estaba poniéndome delgada. Y me dice mi hermana Eliana, me llama, tranquila, yo, Mayra, métete ayuno que no te vas a morir. Antes eso te va a fortalecer, por algo Dios te tiene así. Amén. Amén. Y yo me reía, Gloria a porque Dios. cerraba el teléfono, mi alma y mi corazón lloraba, amén. Y seguía encerrada en casa, porque todos esos días pasé encerrada en casa con mi esposo. En medio del pozo de la desesperación. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Jehová se interesó en mi oración. Tanto fue mi clamor y mi oración y mi petición hacia Dios, que Él no es que se inclina hacia nosotros, amén, pero sí prestó atención a mi oración y comenzó a orar. A pesar de que yo siempre sentía que Él jamás se había ido de mi lado, porque Él siempre me sustentó, Él siempre me ayudó, siempre me consoló, simplemente era que yo no veía una respuesta de que ya quería que mi hijo esté sano, que ya quería que mi hijo le cicatrice, que ya quería que mi hijo saliera del hospital, yo ya quería que mi hijo le dieran el alta. O sea, pasó más de un mes en el hospital y yo ya estaba desesperada. Yo decía, ya no sé qué hacer, el bebé allí no comía, se quejaba, comenzó a tener una actitud de rebeldía terrible y quien nos cuidaba era mi hermana. Y yo decía, Señor, pero ¿qué está pasando? Pero en medio de todo eso yo no me estaba dando cuenta que Él estaba obrando en el silencio. Pero
Cuando nosotros pedimos al Señor, Señor, quiero esto, pero no pedimos no vemos si está bajo la voluntad de Dios o si es el tiempo de Dios, amén. Y queremos y lo pedimos con insistencia, como cuando le decimos al esposo, quiero que me compres esto y punto, así más o menos. Le ponemos condiciones al hombre y le queremos poner condiciones a Dios, amén. Amén. A medida que fue pasando el tiempo, fue pasando el proceso, mi segundo proceso, pues ya no estaba en este tiempo mi familia y aún varias personas de hermanos en Cristo, amén. Ahora me sentía solamente yo, mi esposo y una parte del pueblo de Dios, amén. Mi familia había alejado su ayuda porque ellos decían que a causa de mi trabajo yo había descuidado la salud de mi hijo y él había vuelto a recaer, amén. Pero ellos no sabían, en su ignorancia, que el médico, desde que tuvo la primera cirugía, el médico dijo, hay posibilidades que el bebé vuelva a una segunda, tercera, hasta una cuarta cirugía, porque el metabolismo de él no produce una pronta recuperación, porque su estómago quedó delicado por varias cosas, etcétera, que tenía en su organismo, y puede producir que se peguen los intestinos, haya una extracción y sea otra vez de operarle, amén. Pasaron 22 días y eso fue lo que pasó. Pero mi familia decía, no cuidaste al niño, lo descuidaste, le diste de comer cosas duras. Fue un proceso terrible. Aún muchos hermanos quizás pecaron en su mente y dijeron varias cosas, ¿verdad? Porque cierta vez cierta hermana me dijo a mí algo referente a aquello. Yo le dije, hermana, edúquese, busque YouTube y dése cuenta qué produce una peritonitis y qué consecuencia tiene una cirugía. Así es. Solamente le dije eso y llegué a mi casa y me puse a llorar y digo, Señor, tú sabes que no fue mi descuido, es tan difícil hacer entender al hombre que las cosas no son así, lo que el médico dice, el pronóstico que el médico da, las advertencias que el médico da, ¿por qué no pueden entender? Yo decía, Señor, ¿por qué es mi culpa no es. Y fue así, pasé mi proceso con mi esposo, pasaron varias cosas, allá tuvimos un poquito menos de economía, porque yo dejé de trabajar, porque en el segundo proceso sí me tocó cuidar a mi hijo, porque yo me llené un poco de indignación por todo lo que mi familia dijo y decidí cuidar a mi hijo yo. Y le dije a mi hermana, ya no tengo COVID, no necesito la ayuda de ustedes porque en vez de levantarme me tiran más tierra. En un momento de enfermedad y de desesperación y de tribulación, tú no quieres que la gente te hable, te señale, tú quieres es ayuda. Amén. Yo le digo, algo aprendido, que si tú no vienes a sumar, entonces no restes. Y le dije a mi esposo, no quiero contestar llamadas de nadie. Y lo llamaban directamente a él porque yo no respondía nada. ¿Cómo está el bebé? Está bien. ¿Cómo estás tú? Estoy bien. Aún estando mal. Porque yo tenía el asertivo, Señor, me has llevado a tocar fondo. Me has alejado de mi familia. Me has alejado de mucha gente porque yo sé que tú quieres que yo confíe en ti, dependa de ti. Amén, aleluya. Eso es lo que yo decía en mi corazón, pero yo lo decía así, pero en realidad sí sentía el desprecio, sí sentía la humillación, amén, sí sentía la indiferencia, la culpabilidad de lo que ellos me decían por mensaje y lo que le mandaban a mi esposo, amén, porque le mandaban a decir todas las quejas a él. Él me decía, tranquila, mi amor, tú sabes que no es así. Pasé. En el tercer proceso, pues, ya habían ciertos hermanos, ciertamente, pues, el cuerpo de Cristo, siempre unidos en oración unánime. Ese amor de orar por el prójimo, ese amor de tener a Dios, pues no, de que si yo amo a Dios, amo a mi hermano, a pesar de las circunstancias, de orar por aquel niño, de orar por cualquier enfermo, amén. Tenía varias llamadas de algunas siervas que estaban pendientes de mí todos los días, familiares cercanos, familiares lejanos, gente inconversa, que daban palabra a mi vida diariamente, amén. Pero mi familia estaba más alejada que nunca en la tercera cirugía de mi hijo, amén, porque pasó 3 cirugías. Por momentos hasta Francisco mismo se hostigaba, como que ya me sentía totalmente sola. Y yo me acordaba cuando Dios hablaba a mi vida en cierta ocasión y me dijo un día, porque yo quiero que tú lo dejes todo. Él me dijo así, yo quiero que tú lo dejes todo, yo quiero que tú me busques a mí, te sacies en mí, te deleites en mí, que yo sea tu esposo, que yo sea tus hijos, que yo sea tu todo. Amén. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo me vas a pedir eso, Padre? Y él me decía, yo cuidaré de los tuyos. Amén. Aleluya. En el momento que yo estoy siendo ministrada, que fueron meses atrás, yo le decía, sí, Señor, yo sé que de tu mano lo puedo todo, yo sé que
contigo lo puedo todo, voy a salir adelante, pero ayúdame a cómo hacerlo, porque no es fácil, bueno, dejar cierta parte de tu familia y invocarte a Él. Tampoco es que lo vas a dejar físicamente, pero es más comunión, más ayuno, más oración, intimidad con el Padre, amén. Y yo sabía que eso me iba a llevar a alejarme de muchas cosas que quizás para mí estaban bien, pero para Dios no, amén. Y bueno, un tiempo lo hice, por aquí me entró, por aquí me salió, seguí mi vida, seguí trabajando, mi hijo estaba siendo cuidado por mi hermana, pues yo, la medicina no le faltaba, mi esposo trabajaba, quedó con ciertas cosas que había que hacer exámenes y gastos al diario, amén, se necesitaba de la economía. Le dije, Señor, quiero trabajar un tiempo, me voy a dedicar a mi hijo. Pasó el tiempo y volvió mi niño a recaer y yo decía, Señor, pero ¿qué pasa, Padre? Estoy haciendo lo que tú me pediste, Señor, estoy encaminando mis pies, los enderecé, Padre amado, y recordé mi promesa, Señor, estoy siendo fiel, pero ¿qué pasa, Señor? Y me acuerdo haber doblado mis rodillas y me tiré al piso y le dije, Señor, aquí estoy, procésame, púleme, quiébrame, enderézame, vuélveme a hacer una nueva vasija en tus manos, Señor. Amén. Si estoy dispuesta a servirte, Padre, ahora sí lo voy a dejar todo, Señor. Yo le decía así a Dios, amén, pero por dentro de mi corazón no podía sanar todavía tenía dolor, quizás había resentimiento en mi corazón. Por ciertos familiares, por ciertas cosas que había escuchado, había dolor en mi corazón. Dios no puede obrar en un corazón sucio. Aleluya. Vive Cristo. Tú puedes ser obediente, puedes cantar, puedes alabar, puedes orar, puedes ayunar, pero si tienes un corazón sucio, Dios no va a actuar. Amén. Dios no va a actuar. Un día le dije al Señor, voy a hacer una ofrenda a ti, Padre bendito. Pero quiero que sanes mi mente, mi corazón, que me hagas una mujer nueva, que hagas una cirugía, porque yo suelo ser un poco imponente y como media loca cuando hablo algo, ¿no? Entro en la locura y yo le decía, Señor, así como tú haces un trasplante de corazón, de riñón, yo quiero que tú hagas un trasplante de cerebro en mi vida, en mi mente, para yo olvidar todo lo malo. Haz un trasplante de corazón, que mi corazón sea un corazón de niño, un corazón limpio. No quiero que nada me afecte, no quiero que nada me duela, no quiero que nada me detenga. Amén. Pero yo pedía, yo feliz, decía, Señor lo va a hacer, pero no sabía que para que Dios haga eso, la prueba y el proceso iba a ser fuerte, amén. Ay, ay, ay. Que al pedir paciencia y al pedir todo aquello, iba a entrar en una prueba más fuerte de la que ya había estado, amén. Y así fue. Dios dice que no desprecia un corazón triste y contrito y humillado, no desprecia una oración, un corazón dispuesto. Y Él no se hizo esperar, amén. Comenzó mi proceso nuevamente y mi prueba, pero esta vez más fuerte. Que no le voy a decir todo lo que pasé, solamente Dios lo sabe y lo conoce. Amén. Ustedes podían ver a la hermana Yomair entrar, caminar, por momentos se reía, por momentos estaba triste, por momentos lloraba, por momentos se conectaba, por momentos no se conectaba, pero nadie conocía el proceso de mi vida, aún muchas veces ni mi esposo, amén. Solamente yo y él, porque en el tercer proceso llegué a estar solamente con el Padre, amén. Aleluya. Sentía que solamente Cristo estaba como mi abogado y decía, Señor, tu palabra dice que Jesucristo representa, que es nuestro abogado, Señor. Yo quiero que Él pelee por mí. Yo quiero que Él pelee contra mis enemigos. Yo quiero que tú me ayudes, que tú me levantes, que tú me restaures, que tú me perdones, Señor. Yo quiero que tú me liberes, Padre, de todo esto que me está asfixiando, aprisionando, que me sentía metida en aquel pozo de la desesperación, en aquel lodo que no podía salir, en aquellas circunstancias tan sucias de nuestras vidas, amén. Y yo le decía, Señor, tú me vas a sacar de aquí. Y venía una prueba más fuerte, y venía otra cosa, y venía otra cosa. Y yo decía, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo confío que el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba me levantará a mí. Yo confío que el mismo Dios que sacó a José de aquella cisterna me levantará a mí. Yo decía así, yo sé que el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara es el que me va a liberar y me va a restaurar a mí. Yo confiaba en que el mismo Dios que hizo la obra en mi padre, un testimonio vivo, iba a orar en mí. Pero una cosa es decir yo tengo la confianza, otra cosa es vivirlo.
Y yo venía pasando una cosa tras otra cosa, amén. Pero llegó el tiempo. Llegó el tiempo en que Dios oyó mi clamor, llegó el tiempo en que cuando todo parecía que estaba de mal en peor y que Dios estaba obrando en silencio, Dios actuó y pudo responder mis palabras. Pude sentir nuevamente ese abrazo de Cristo cuando trajo muchas palabras a mi vida y cuando sentí su consuelo y me dijo, Yomaira, porque este proceso que estás pasando ahorita no es consecuencia de tu vida. Aleluya. Este proceso es una prueba que yo he hecho para llevarte a otro nivel, Amén. para procesarte. Gloria a este Dios. proceso es para que tú tengas confianza en mí, para que tu fe sea probada y para Gloria a que tú Dios. madures en Dios. Amén. Yo le decía, Señor, mi hijo va a morir, Padre, porque ya es la tercera cirugía, quedó totalmente flaco, tenía anemia, fue terrible. Y yo le decía, Señor, si te lo vas a llevar, no lo hagas sufrir. Nuevamente, mi error de entregarle a Dios a mi hijo. Amén. Mi hijo a Vive Dios. Cristo. Y yo le decía, muéstrame en sueño como siempre te sabes manifestar en mi vida. Y me acosté a dormir. No soñé nada ese día, no soñé nada el segundo día, pero al tercer día, en el día que no esperaba que iba a soñar aquello, Dios habló a mi vida y yo veía en mi sueño a mi hijo, lo veía así, yo lo visionaba, como en un lugar grande, como en una cancha así, un coliseo, no sé. Veía hartos hermanos y lo veía él paradito así contra la parte del altar. Siquiera como de unos 12 o 13 años lo veía. Ya jovencito. Aleluya. Lo veía así como a él le gusta vestirse con sus ternos, igualito. Yo lo veía que él predicaba, pero yo estaba contra atrás, por eso sé que había bastante gente, porque yo estaba así atrás a una multitud. Yo lo veía que él predicaba, él decía, en aquel tiempo, en aquel año, en aquel fecha, Dios permitió este proceso en mi vida, aunque yo era un niño y no entendía, es parte de lo que recuerdo del sueño. Era para este tiempo, para que yo predique, porque yo sé que por medio de mis testimonios muchos vendrán a Cristo y hoy te vengo a decir lo que Dios hizo en mi vida. Fue lo que me puedo acordar del sueño, amén. Me levanto y me levanté regocijando y dije, Señor, no me vas a quitar a mi hijo te alabará y te glorificará. Gloria. Ese proceso. Aleluya. Vive. En aquel tiempo yo me levanté, ya no era la misma. Yo dije, Señor, voy a esperar en ti. A pesar de que ya había tenido varios lapsos de tiempo, y yo decía, ya tengo paciencia, pero todavía faltaba mucho, amén. Y yo le dije a mi esposo, soñé y visioné eso. Mi hijo, le dije, es que no solamente, hermanos, era mi proceso ni el de mi esposo. Fueron en varios lapsos de tiempo lo que le aconteció a Justin, amén. Pero esta vez Dios me hizo entender que el proceso era para él. Porque en aquel proceso, pues, él se hizo rebelde, no quería saber nada de Dios. Porque cuando tuvimos la tercera cirugía, llegó al hospital con el papá y él le dice, tranquilo, mijo, confía que no te van a operar. El médico va a venir, el cirujano va a decir, Justin está sano. Y él decía, yo confío, papito, yo confío, yo sé que Dios me va a sanar porque Dios me va a escuchar. Y se pusieron a orar y se pusieron a clamar. Y cuando yo entré, baja el cirujano y le dice, el niño va a ser en 5 minutos, sube a cirugía, a quirófano. Y él se puso a llorar y dijo, no, Dios no me cuida, Dios no me escucha. No creo en Dios. Hay poder. Cuán duro es, hermanos, escuchar eso de tu hijo. El corazón de mi hijo se había endurecido. Yo le decía a mi esposo, pero yo puedo entenderlo. Yo le decía, porque muchas veces yo también me sentía así aconcojada. Muchas veces yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y yo decía, y mi esposo me dice, Yomaira, no te dejes engañar del enemigo. Mantén tu fe, sigamos todo este tiempo, no lo has pasado por gusto. Confía en Dios, me decía él. Antes dile que ponga en su corazón amor, que le quite esos malos pensamientos y todo esto pasará. Amén. Pasamos sin número de cosas en esa cirugía, amén. También lo cuidé yo. Lloraba y clamaba y muchas veces no entendía porque él se me hizo rebelde y malcriadito también, porque no quería comer las comidas del hospital. El médico dice, si Justin tuvo 5 días sin comer, al 6º día le dan comida porque quería comida, tenía hambre y él quería que le den pan. Obviamente no le iban a dar porque ya era el 3er día. No, él quería, le decía a la doctora, Justin, ¿quieres café C? Se le burlaban, ¿no? Porque ya era 3ª vez que estaba en la misma sala. Y él, esos aguados malísimos, esos bistecs de pollo malísimos, con bastantes legumbres, sin sal, que ni a mí me pasaban. Y él no se tomaba ni la colada.
O sea, de nada servía, dice el médico. Si Justin no come, Justin no se va, porque querían ver cómo la comida le hacía efecto en su estómago y si le producía algún efecto secundario, ¿amén? Y yo le decía, Justin, por favor, ya son 7 días aquí en el hospital, come, tómate la colada, trágate el arroz, si tú no quieres sentir el sabor, toma agua, toma colada, pero él no quería. Me lo regresía por ahí por momentos. Y en las noches clamaba y decía, Señor, ya no aguanto porque mi estado de salud recayó. Dormir en el piso frío era terrible. Yo seguía orando y seguía confiando y decía a mi esposo, ¿cómo está? Mañana nos vamos. Y pasaban los días y seguíamos ahí, amén. Pero yo confiaba en que íbamos a salir. Pero llegó un momento en mi vida en que sí llegó otra vez la depresión a mi vida. Y yo digo, Señor, han pasado tantos días. Es la 3ª vez que acontezco aquello. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres de mí? Le dije así. Mi corazón se entristeció y llegué a dudar de Dios, amén. Yo le digo, Señor, me prometiste que me ibas a sacar de aquí, nuevamente me tienes aquí. En ese momento y en ese lapso de tiempo, pues, comencé como que yo mismo a perder la fe, amén. Pero Dios seguía obrando, porque quizás mi vida estaba cayendo, mi fe estaba cayendo, pero la de mi esposo, la de los hermanos, la de mis suegros, estaba allí. Ellos no dejaban de clamar, amén, y Dios obrando. Al siguiente día llega la visita de los médicos, yo le digo, Justin, tengamos la fe que la visita nos va a decir que nos vamos a la casa. Pero no fue así. Ese día no me fui tampoco. Pero Dios hizo entender algo a mi vida, amén. Y ese día dije, no reprocho más. Aquí estoy, si es de quedarme 1 mes, 2 meses, pues aquí lo pasaré. Mientras sea por el bien de mi hijo, si tú no has permitido que yo salga, es porque mi hijo no está del todo bien, amén. Yo le decía al Señor así, y aquí me voy a quedar. Yo reaccioné cuando yo vi el caso del niño del frente, que llegó con cables por aquí, llegó con una vasectomía aquí, llegó con varios sueros, porque no se podía ni mover de tantos cables que tenía. Y mientras el médico pasa, porque estaba al frente, le dice al niño, a la madre del niño, usted sí sabe la gravedad de su hijo, le dice. Y ella le dice, no, casi no, porque mi esposo es el que estuvo, fue una emergencia, lo trasladaron, bla, bla, bla. Y él le dice, a su niño le sacamos un 75% de intestino podrido, señor. Le dijo el médico así, fue una lucha entre Dios y Don Sata, le dijo así, libremente él. Y la chica lo miraba, sabía que quizás era una persona creyente o quizás estaba buscando de Dios, porque a lo que llegó con el paciente llegó con una Biblia. Y yo la miraba y la meditaba. Ella se puso a llorar y le dijo, tienes que tener mucho cuidado porque tu hijo quedó muy delicado. Le sacamos 1 metro y casi 1,5 metros de putrefacción de todo lo que hace por dentro. O sea, es algo mínimo. Por eso comía por sonda. Yo miré y mi corazón me dolió y le dije, Señor, yo quejándome que estoy por 3ª vez en el hospital, yo quejándome que por qué le has hecho esto a mi hijo, yo quejándome que quiero salir de esto y no puedo salir, Señor. Pero por lo menos mi hijo habla, se para, hace sus malcriadeces, no quiere comer. Yo reflexioné. Y me di la vuelta porque tenía que hacerlo caminar a cada rato para que no se le peguen los intestinos. Y mientras pasaba por la otra sala me di cuenta que había un bebé como de 3 meses. Después me di cuenta que había un bebé como de 5 años. A la otra esquina llegó un niño de 3 años que también estaba operado de lo mismo. Y lloraba y lloraba. Y yo decía, Señor, si a mí me duele tanto que no sé de esos niños. Digo, Justin, mira, recapacita y reacciona. Esos niños, si le duele, no pueden ni hablar, solo lloran. Tú por lo menos dices, mami, tengo cólico, me duele aquí, me duele acá. Dios me hizo entender que a pesar de mi prueba y mi proceso y mi dolor, habían casos más difíciles que mi hijo. Amén. Él me hizo entender que aquel proceso que yo estaba pasando no era para muerte, amén. Que aún en toda la dificultad y en todo lo que Justin estaba pasando y yo estaba pasando como madre, Él estaba obrando y Él estaba allí. Él no me había dejado, Él estaba obrando en silencio y yo no me había dado cuenta que Él estaba perfeccionando la obra de Él en mí, amén. Cuando escuchaba el siguiente día, murió un niño, murió otro niño, murió otro niño, yo digo, Señor, me vas a sacar en victoria porque lo has prometido, amén. Prometiste que somos tus hijos, tú has prometido darnos la salvación, dices que somos tus hijos, que nos redimiste, que pagaste, que enviaste a tu hijo unigénito a esta tierra, pues no, unigénito, a pagar por perdón de nuestros pecados. Tu hijo Jesucristo fue crucificado
y has prometido por el poder de tu palabra, no eres un Dios mentiroso, Padre. Yo le decía, yo le clamaba y yo dije, voy a salir de esta, amén. Cuando llegamos al siguiente día, pasaron casi 7 días y yo le dije al 8º día, me voy a la casa este día, y así fue. A pesar de que Justin no estaba bien, Dios me dio el alta, permitió que me dieran el alta, y le dije, no volveremos más a este hospital, despídete y créelo, le dije así. Justin, no, que después de 20 días otra vez volvemos, porque era como una maldición, cada 22 días en el hospital, contaditos los días en el hospital. Y yo le decía, pues no, pues rompo todo aquello, le dije, y no volveremos al hospital, le dije así. Amén. Han pasado ya 3 meses y no hemos vuelto. ¡Gloria! ¡Aleluya! Amén. Santo y poderoso es el nombre de Dios. Vive Pero Cristo. no era, ahí no terminaba todo, hermanos. Amén. Al sacarte Dios del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, dice la palabra de Dios en el siguiente literal, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Puso mis pies sobre peña. Te sacó del lodo, puso tus pies sobre peña. Me imagino así como cuando nosotros es tiempo de invierno y hay un charco de lodo y nosotros por no ensuciarnos ponemos piedritas, ponemos palitos y vamos cruzando, amén. Así mismo, pues no. Dice, puso mis pies sobre peña. La peña representa la piedra. La piedra, amén. Roca. ¿Quién es la roca de nuestras vidas? Cristo. Cristo, amén. La piedra angular, dice la Biblia. Además de todo el proceso que aconteció, pues Él enderezó mis pasos, amén, porque la prueba no solo me produjo paciencia, Él enderezó mis pasos porque yo reconocí muchas cosas malas en mi vida, amén. No solo en mi vida, en la vida de mi hijo, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi esposo, porque como pareja hablamos y platicamos y le dije, no más. No nos dejaremos que el enemigo nos ataque, no dejaremos que la prueba nos tumbe. Aleluya. Somos esposos. Dios permitió que te Gloria a bautizases Dios. porque vamos a ser 4, orando y clamando en un mismo sentir para levantamiento. Amén. Y nos vamos a levantar. Gloria a Gracias, mi Dios. esposo. Todos los días le decía lo mismo. Amén. Amén. Enderezó nuestros pasos, hermanos. Yo puedo decir que en la prueba aprendí a amarle a Dios, en la pobreza, en la riqueza. Yo aprendí a amar a Dios en la enfermedad, en la sanidad. Yo aprendí a amar a Dios en momentos buenos y en momentos malos. Amén. Gloria a Dios. Usted no se imagina cuán doloroso fue el proceso. Pero me siento regocijada porque aquello produjo paciencia en mi vida. No solo paciencia, Dios probó mi fe. Amén. Dios probó mi fe, cambió mi corazón, porque sí lo cambió. Cambió mis pensamientos, amén, y no solamente los míos, cambió los de mi esposo, un hombre amoroso, un hombre dedicado, un hombre paciente, un hombre dedicado a sus hijos, porque a él también pasó el proceso. Yo era como media egoísta, yo decía yo, y él decía, un día me agarra y me dice, yo Mayra, yo también siento lo que tú sientes, yo también paso lo que tú pasas, el mismo hijo tuyo es mi mismo hijo. Ya no más, ya no llores, me decía él. Yo le decía, déjame llorar porque solamente siento que llorando puedo sacar todo lo que tengo dentro. Y él me decía, no más, no estás derrotada, tú puedes, eres inteligente, eres fuerte y vas a salir adelante, me decía él así, amén. Y yo lo abrazaba y le decía, me levantaba y le decía, sí, soy fuerte, préndeme la alabanza, préndeme la música. Y a los pocos minutos otra vez estaba en lo mismo, hasta que un día entendí. Y no, yo le dije, sobre todo, alabaré y clamaré el nombre de Jehová, amén. Y ahí estábamos, hermano. Gloria. Enderezó mis pasos, dice la palabra de Dios, santo y poderoso. Aleluya. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, como les explicaba. Cantábamos, adorábamos, glorificábamos el nombre de Dios, dábamos gracias a Dios en todo momento. Que si Justin le dio una fiebre, gracias Señor por esto. Amén. Que si yo estaba enferma porque quedé delicada después que salí del hospital, gracias Señor porque me duele la espalda. Y me acordaba en cierta ocasión del hermano Pablo cuando decía, Señor, gracias por todo, amén. Y yo siempre me reía, pero en aquel tiempo yo me reía porque es que cuando usted no pasa el proceso de su hermano, usted le causa risa. Amén. Cuando usted no está pasando el dolor, usted puede decir, uy, sí, qué pena, y quizás su corazón como ser humano se acongoja y quizás se le sale una lágrima. Pero cuando usted es procesado, hermanos, usted llora, clama y puede sentir el dolor. No solamente en un hijo,
quizás en tu padre, en tu madre, en tu hermana, quizás en tu propia vida. Quizás te fuiste al médico y te dijeron que te iban a operar. Quizás te dijo el médico que tenías una enfermedad incurable. Quizás el médico te dijo que eso no tenía cura o que tenías cáncer. Amén. Y ahí es cuando el ser humano siente el dolor y la desesperación. Amén. Creerle a Dios de boca es fácil, pero creerle a Dios en la prueba es un poco difícil, pero no imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso es el nombre de Dios. Porque muchas veces nos hemos vuelto insensibles. El sábado decía el predicador: el pueblo se ha vuelto insensible, no siente pena por nada. Si el hermano está mal, a él no le importa porque no es su caso. Y yo decía, Señor, gracias por esta palabra, porque cuando yo estuve pasando mi proceso, yo decía, Señor, y yo lo dije así, porque a mí la verdad me hará libre. Yo le decía a cierta hermana que llegó a visitarme y a mi esposo, yo le digo, ¿sí sabes que no hay, que el pueblo se ha vuelto insensible y que no hay amor? Y ella me dice, ¿por qué me dices eso? Le digo, porque mira, dice que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, amén. Alabamos al mismo Dios. Y que si nosotros cuando hablamos y predicamos decimos que si el hermano se corta, le duele al otro brazo, le duele la pierna, amén. Y si somos un cuerpo, tenemos que sentir el dolor de otro. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar este desprecio, esta indiferencia, Señor? Si cuando algo pasa en la iglesia, yo sí me he puesto a orar, yo sí siento el dolor ajeno, Señor. ¿Por qué el pueblo es tan insensible? Yo decía así. Y me dice mi esposo, porque Dios quiere que tú solamente aprendas a depender y a creer de Él. Amén. Aquella sierva me dijo lo mismo. Y yo le digo, amén, me gozo por aquello y tomo tu palabra. Le dije, Señor, perdona mis malos pensamientos, amén. Fue lo que yo dije. Pero lo dije. Pero también eso te hace desahogar y entrar en razón, amén. A sacar todo lo malo que hay en ti para que no quede nada de dolor, nada de resentimiento en tu corazón, amén. A pesar de toda la circunstancia y todo lo que aconteció, pues Dios me sacó en victoria, amén. Enderezó mis pasos, me puso sobre la peña, me puso vestiduras limpias, Amén. porque si me sacó del pozo y del lodo estaba sucia, amén. Amén. Puso en mí Aleluya. cánticos nuevos. Dice la Biblia, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, amén. Gloria a Dios. A causa de tu proceso y tu levantamiento, de tu restauración, amén, muchos temerán y confiarán en Jehová. A causa del testimonio, mucha gente dice, bueno, aquella sierva estaba en un escenario de depresión, de destrucción, estaba en un escenario que parecía que no iba a salir de aquel lugar, y verla en un escenario de vida, de levantamiento, de restauración, es algo de decir, wow, si ella lo pudo, si Dios le ayudó a ella, ¿por qué no me va a ayudar a mí? Amén. Amén. Aleluya. Así es. Testimonio Aleluya. a muchos, amén. Amén. Pues el proceso te trae paciencia, dice la Biblia, amén. El testimonio, sí, el testimonio de muchos. Quizás no todos se dan cuenta de todo lo que Dios hace en tu vida, amén. Pero también cuando hablamos de testimonio, no solamente lo que Dios hace en nuestras vidas, sino que por medio de nuestro testimonio nosotros podemos dar palabras a otros, amén. Y a mí en este lapso de tiempo y de días, de meses que han acontecido, he encontrado muchas personas en el camino con casos parecidos o peor que el mío. Y he podido darle una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra de restauración a su vida, y que ellos aprendan a confiar en Dios. Amén. Le digo, mira, no es fácil, aunque todo parezca que está destruido, aunque todo parezca que va de mal en peor, Jehová es el que escucha y Jehová es el que libera y nos saca de aquella desesperación. Amén. Aleluya. Muchas personas han sido salvas por aquello, muchas personas que estuvieron pasando en momentos de sus dificultades, unas cayeron, otras porque tenían problemas de enfermedad, amén. Hace pocos días llegó una sierva a mi casa a visitarme que no conocía. Y mi esposo le fue a hacer un trabajo así de gafitería, y llega y le dice, mi esposo llega, yo estaba durmiendo. Y me dice, es que la señora te quiere conocer. Le digo, no, mira cómo estoy, no quiere. Digo, bueno, señor, me voy a levantar. Tendí la cama y la atendí. No la conocía. Me dice, hermanita, es que tenía gusto de conocerla, porque ella es conocida de Eliana,
la conoce a ella y a Felipe, y yo me dice, yo quiero saber si usted es así como la hermanita Eliana, dice, toda alegre, feliz, y yo le digo, sí, sierva, le digo, me presento, y yo decía, Francisco, ¿por qué trajo esta señora? Yo decía, pero bueno, ¿para qué la sierva conocedora de Dios? Quizás no como nosotros evangélicos pentecostales, pero una mujer que confía y cree en Dios, amén. Y yo comenzamos a entablar conversación y hablamos y conversamos y me dice, y le digo, hermanita, le digo, son 3:15, le digo, mi hijo sale 3:30, le digo, rapidito le voy a conversar, pero mentira, hermano, fuimos casi a las 4 a ver a Daniel porque Dios permitió ese día palabra allí. Yo comencé a hablar y me dice, uy, sí, así me comentó su esposo, que su niño pasó esto. Le digo, sí, sierva, le digo, pero mire, para gloria y honra de Dios, aquí estoy de pie, mi hijo está sano, no volveremos al hospital, Dios me dio la victoria y yo comencé a desenvolverme, amén. Le comencé a contar la historia resumida, porque yo decía, Dios mío, esta señora que se vaya, porque yo no la quiero contar, pero yo tengo que ir a ver a Daniel, y Daniel es chiquito, él llora, pues los niños pequeños lloran si no están a tiempo los padres. Y yo decía, Señor, si tú trajiste a esta señora, la trajiste por algo, pero ¿por qué la trajiste? ¿Por qué? Y seguía conversando cuando ella se le salen las lágrimas. Porque yo le digo, mire, sierva, tanto fue mi dolor, le dije así, y mi desesperación, que yo le dije, Señor, me dice, sierva, tranquila, yo sé lo que usted dijo. Y yo me la quedo mirando y le digo, ¿qué dijo? Usted dijo, Señor, te entrego a mi hijo, llévatelo pero que no sufra. Y yo me quedé así. Santo es tu nombre, dije, Señor, sí, eso dije. Sierva, mi hija está en el hospital, me dijo. Los médicos han dado un pronóstico que mi hija no tiene esperanza de vida, porque la enfermedad que ella tiene la ha obtenido desde los 13 años, ha recaído varias veces, estuvo hace un mes ingresada, salió 15 días y otra vez ya tiene un mes ingresada y mañana lo operan, me dijo así. Y yo sé que Dios no me trajo por gusto a su casa. Todo lo que usted me ha dicho, hoy mi corazón está fortalecido, me dijo así. Hoy mi corazón se me ha quitado ese miedo y Dios ha puesto esa palabra. Yo me acojo de esa palabra. Le digo, pues créalo, sierva, le dije. Pues créalo. Que este proceso que usted está pasando, le dije, y ya lo ha vuelto a pasar varias veces, no es suyo, le dije así. Este proceso es de su hija. Dios la está procesando y ella no lo ha reconocido. De nada le vale que usted ayune, que usted ore, que usted clame, porque ella tiene 19 años y el trato es con ella. Y ella dijo así, delante de Dios estoy. Gracias, Señor, por la confirmación. Y seguimos entablando conversación, hermanos, y Dios traía a mi memoria cuando me decía, porque tu testimonio y este proceso llevará y levantará a muchos, amén. Amén, gloria a Dios. Era uno de los pocos casos de personas que yo había tenido cercanas en este tiempo, amén. Y yo me sentía regocijada, yo decía, ¿cómo mi dolor y mi proceso puede ser de ayuda a otro, amén? Yo decía, gracias, Señor, porque tú lo haces, Padre bendito. Gloria a Dios. Por eso dice, y verán esto muchos y temerán y confiarán, amén. Gloria Bendito a Dios. sea el nombre de Jehová. La prueba me produjo paciencia, pero también Dios probó mi fe, mi amor, mi confianza, enderezó mis pasos, enderezó mis sendas. Aprendí no solo a amarle, sino a obedecerle. Aprendí a hacer su voluntad y hacer lo que Él me pidió, amén. A dejar a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, me aislé de todo un poco, amén. Y aprendí a confiar solamente en Dios, porque solamente Él va delante de nosotros, amén. Siempre pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, amén. Porque a veces es verdad cuando dicen que no ponemos en primer lugar a Dios, que tenemos a nuestros hijos, que tenemos a nuestro esposo, que no voy a la iglesia porque mi niño, que no voy a la iglesia por esto, pero cuando Dios te toca aquello, ahí es cuando aprendemos a reconocer cuáles son todas nuestras excusas para no estar con el Padre, amén. Santo y poderoso es el nombre de Dios. Pues en medio de la prueba Dios me fortaleció y recordé en cierta ocasión que Él me dijo al oído que yo era su hija, que Él me amaba. En cierta ocasión Él me dijo, tú podrás resbalar hacia la izquierda, hacia la derecha, porque muchas veces has querido salirte de mi redil. Y me lo dijo así, pero escúchame muy bien lo que te voy a decir. Aunque en tu desobediencia y rebeldía quieras apartarte de mí, yo jamás te soltaré, me dijo. ¡Aleluya! Y siempre recuerdo eso en mi mente y digo, Señor, y me pongo a meditar todo lo que yo he venido aconteciendo, amén. Y yo digo, Señor, es verdad.
Es verdad que muchas veces quise dejarlo todo, es verdad que quise apartarme, es verdad que he resbalado, es verdad que he caído, pero Él jamás soltó mi mano de Él, amén. Esa es la confianza que debemos de tener en Dios. Cuán bueno y cuán regocijante es para nuestras almas sentir que Dios está pendiente de nosotros, porque Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre, amén. Y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque no es un Dios mentiroso, amén. Santo y poderoso es el nombre de Dios, pues, hermanos míos. Yo en esta hora, pues no sé en qué pozo estará usted. ¿En qué pozo la desesperación esté, hermanos? Porque yo sé que a más de uno, porque no somos perfectos, porque si no pasáramos prueba y no tuviéramos proceso, pues ya estuviéramos en el cielo, amén. Amén. Y no es así. Aleluya. Quizás en la enfermedad, quizás en la prueba, quizás las deudas, quizás la enfermedad, quizás tu crisis económica. En estos tiempos no ha sido fácil. La crisis está pegando a muchos de nosotros, a más de uno. Y no es fácil. Pero no olvidemos, hermanos, que solamente hay un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Amén. Y que Él no nos desamparará porque así lo prometió. Amén. Sigamos confiando en Dios. Amén. Sigamos buscando de Dios. Y sigamos perseverando. Y cuando nos venga la prueba, no reneguemos. Aprendamos a pedir. Amén. Aprendamos a confiar. Que solamente Él nos librará. Amén. Santo y poderoso es el nombre de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios en esta noche. Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo sea sobre vosotros. Amén. Esperando pues que esta palabra haya sido de refrigerio a nuestras vidas. Amén. Quizás no a todos, pero a más de uno Dios hablará ha hablado en nuestras vidas, amén. Y en cualquier momento y circunstancia de nuestras vidas recordaremos esta palabra, porque quizás la escuchamos, unos la pondremos por obra, pero otros no, porque hasta que tú no pases el proceso y Dios te pruebe, tú no podrás entenderlo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre bendito, Señor. Te damos gracias por tu palabra expuesta en esta noche, Señor. Te doy gracias, mi Dios amado, Padre, porque como tú pediste, Señor, en aquel tiempo, Padre, que diera mi testimonio, Padre, y así fue, Padre bendito, Señor. Que esto sirva de edificación, Padre, mi Dios, y de ejemplo a muchos, Padre de la gloria. Que aprendamos a confiar en ti, que a pesar de que nos veamos hundidos en un pozo de desesperación donde no encontremos salida, Padre, nunca olvidemos que en el único que tendremos liberación, levantamiento y restauración y ayuda es en usted, mi Dios amado. Que